Todos muy buenos días. Les doy la cordial bienvenida a la clase de matemáticas, tercero de bachillerato, docente, ya saben cómo se llama la profe. ¿Cómo se llama la profe? Marcia Roca. Ah, ya, no se han olvidado, espero no se olviden. Listo, jóvenes. Vamos a ingresar con una reflexión, ya que entramos un poquito tarde. Vamos a dar lectura, a ver si alguien me ayuda. La educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Ya miren, les he puesto una pequeña frase como para hacer una pequeña reflexión con ustedes. Dice, la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. ¿Por qué creen que yo les he puesto este mensaje, esta frase aquí? ¿Quién me dice una pequeña, corta reflexión ahí? A ver. ¿Nadie? Todos a la vez no, porque no les entiendo. A ver, en la primera dice, la educación es el arma más poderosa. ¿A qué se refiere? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Aquí estamos. A ver. Que con ella podemos lograr muchas cosas, licenciada. Ya. Dice, puedes utilizar para cambiar el mundo. Aquí yo les digo, por ejemplo, hay estudiantes que quieren desertar la educación. ¿Ustedes creen que es justo que deserten el proceso de prepararse para tal vez al futuro tener un título, tener su propio taller, su propia empresa, o más que todo tener conocimientos para, recuerden que la educación desde que estamos en inicial, nosotros comenzamos a leer, a escribir, a formar palabras, a dirigirnos ante nuestros compañeros. Luego pasamos a un proceso de una explicación hacia un profesor, expresarnos en una sala. Entonces, miren, la educación es el arma más poderosa para todo ser humano. Los que son presidentes, asambleístas, alcaldes, ¿de dónde vienen? ¿Desde dónde creen que es la preparación de ellos? ¿Será automáticamente? ¿Será por un hechizo que se les vino esa educación a ellos? No, licenciada, son años de experiencia. Exacto, ¿cierto? Entonces, miren, a veces nuestros papitos, en muchas ocasiones, bueno, ahora en la actualidad, bueno, ya los padres ya son más preparados, tienen sus títulos, pero antiguamente, miren, ha habido papitos que no han sabido ni leer, no han sabido escribir, pero aún así ellos han ido cambiando esa mentalidad y les han dado la educación a sus hijos. ¿Para qué? Para que ahora esas personas miren a dónde están, digamos, de esa gente antigua que estamos teniendo un puesto en una oficina o son grandes actores. Entonces, miren qué valioso es el poder prepararnos, el ser alguien en la vida para servir a la sociedad. Y aquí vienen nuevas generaciones, lo cual ustedes tendrán que ser ese ejemplo para ellos. Entonces, nunca se olviden estas frases que les digo yo, y también que les he puesto aquí sobre Nelson Mandela, que les da a conocer que el mundo es todo lo que es la educación, rodea todo, a todo ser humano tiene que estar preparado, ¿sí? Entonces, con estas palabras vamos a pasar a lo que es el tema de la clase de esta semana. ¿Cuál era el tema de esta clase? Si alguien me dice rapidito. La parábola. Ya, la parábola, ¿no es cierto? No sé si ya lo vieron, ya analizaron. Ya vi unos deberes que ya me enviaron. Más o menos sí está acorde al ejercicio, porque como yo siempre les mando en el mensaje, cojan su cuaderno de matemáticas o hojita y practiquen el ejercicio que va ahí en el contenido. Ustedes al momento de practicar, ustedes se dan cuenta de dónde sale esa cantidad, cómo fue haciendo el proceso. Entonces, vamos a ver el objetivo de lo que es la parábola. Vamos a ver a qué vamos a lograr el día de hoy con ustedes.
Joven Dani, no sea malito, mijo, me da cogiendo la lista de los chicos que están en la clase, ¿ya? Ya listo. Ya no tengo una hojita, de ahí me manda más luego la foto al WhatsApp, ¿ya? Dice, objetivo, comprender e identificar cómo graficar los puntos en el plano cartesiano utilizando las directrices con la aplicación de los elementos de la parábola, ¿ya? Vamos a utilizar el plano cartesiano como en la clase de la semana anterior. Vamos a ver cuáles son las directrices que nos van a guiar para formar nosotros lo que es la parábola, ¿ya? Con la aplicación de los elementos. Recuerden que la vez anterior, ¿cuál fue el tema de la clase anterior? ¿Quién me recuerda? A ver rapidito y se gana 10 puntos ahorita. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? 1. ¿Cuál fue? 2. No busquen, no busquen. ¿Nadie? No. ¿La elipse? Hélice. Ah, Algo dice sobre trazar La hélice. Algo así. a él, es el la elipse, chicos. Si ven, nadie se acuerda. El 10, licenciada, no me estafe. Póngame el 10. Ya, entonces, ahí también tenemos elementos para nosotros poder realizar la ecuación. Aquí en este tema de la parábola también vamos a tener elementos para realizar estos ejercicios. Entonces, para la próxima estarán pilas con los temas. ¿Ya? Aquí está, la parábola. Vamos a ver, ¿quién quiere leer voluntariamente? A ver, sin nombrar yo. A ver, dice la parábola. Una parábola es un ligar geométrico de los puntos X y Y del plano cartesiano que equidistan Sí, aquí de un está. punto fijo F, llamado foco, y de una recta fija del mismo plano llamada directriz I. Ese sí, ¿verdad? L. Sí. Ah, L, porque no se ve bien, por licenciado. Ajá, Pues es L. J. Ajá, sí, es justamente es que así es Ok, el ok. trabajo para el proceso de la fórmula que nos ubican en el plano. A ver, dice, la parábola es un ligar geométrico de los puntos P. Recuerden los puntos en la elipse, fue lo mismo, ¿no? El punto X y el punto Y en el plano cartesiano. Obviamente, ustedes saben que para el plano cartesiano están divididos en 4 ejes. X y Y, 2 positivas y 2 positivas y 2 Negativas. negativas, que equidistan en un punto fijo, F. ¿A qué representábamos F la vez anterior en la elipse? A los focos. a los focos. Exacto. ¿Ya? Llamado foco. Y de una recta fija del mismo plano llamado directriz. Ya vamos a ver dónde está ubicado esta L dentro del plano cartesiano. Ya, vamos a pasar a la otra. Dice, miren, aquí está. Los elementos de la parábola. No sé si ustedes ya observaron su planificación. Ya saben más o menos dónde está el eje de la simetría. Miren, el eje de la simetría son los puntos donde vayamos a curvar el tema de la gráfica. Los focos, el foco principal está ubicado en el punto del plano cartesiano que hagamos el general. Entonces aquí vamos nosotros a encontrar el punto del foco y el lado recto, el que va a unir el punto P y el punto Q. ¿Ya? También está dividido o clasificado dentro de sus elementos. Tenemos la vértice y la directriz. Miren, está clasificado entonces los elementos de la parábola en focos y directriz. Miren, foco se la identifica con la letra F y la directriz con la L. Son el punto y la recta respectivamente que equidistan de cualquier punto de la parábola, ¿sí? El eje de la simetría. ¿Dónde está el eje de la simetría? Miren, búsquenle en el eje de la simetría. Es esto, ¿no es cierto? Dice, es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz.
es perpendicular a la directriz. Entonces, mire, ¿dónde está L o dónde está la directriz? ¿Quién me dice? A ver, aquí en la gráfica, ¿dónde está la directriz? A ver si me están escuchando, si están observando. Mire, este es el plano cartesiano. La línea vertical y la línea horizontal. Este es el punto principal del plano. ¿Se dan cuenta? Aquí está la directriz. La directriz es el punto X. ¿Sí se dan cuenta? X es la parte horizontal y Y es la parte vertical. Entonces, aquí vamos a marcar a la directriz. L. Esto se va a llamar directriz. El vértice B es el punto de la intersección de la parábola con el eje de la simetría, la vértice. Miren dónde está la vértice. Es la línea que divide a los puntos de intersección de la parábola del eje de la simetría. O sea, es el punto que divide, como nosotros decimos, a veces el plano cartesiano divide al punto Y y al punto X. Aquí lo llamamos directriz y vértices. De repente, en la pregunta del examen que les ponga para la finalización del año, entonces yo les puedo poner el plano cartesiano, les hago la línea de fracción y les digo, identifíquenme la directriz y la vértice. Entonces ustedes ya saben, esta de aquí, vertical, se llama vértice, y la horizontal se llama directriz. Y la reconocemos con la letra L y vértice con la letra V. La vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje de la simetría. A la distancia entre el foco y la vértice se le denomina distancia focal. A la distancia entre el foco y la vértice se denomina distancia focal. Entonces, ¿dónde están esas distancias focales? ¿Quién me dice? En el punto centro, licenciado. Exacto, correcto. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Esa es la distancia del eje focal, ¿sí? El otro, el lado recto. El lado recto, PQ, es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola y pasa por el foco y es perpendicular al eje de la simetría. Entonces, el lado recto, que vamos a marcar al momento de encontrar nosotros el foco con el lado de la recta, lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo llamamos? Distancia focal. Exacto. Entre el punto P y el punto Q. Entonces, al momento de nosotros trazar la línea, el lado recto y el foco, encontramos el foco, unimos la directriz, el ángulo de la directriz y trazamos el punto P y el punto Q. Acuérdense, en la vértice es la parte vertical y la directriz es la parte horizontal. El lado recto de P y Q es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola y pasa por el foco y es perpendicular al eje de la simetría. Entonces, miren, todo esto tiene una relación al momento nosotros de enfocarnos a los elementos de la parábola. Entonces, luego de esto, ahora sí vamos a pasar a lo que es el proceso de la ecuación.